Seguimos hablando del tema del confinamiento y si alguien ha pagado, si hay un sector que ha pagado el pato, si hay un sector que ha pagado los platos rotos por las restricciones de movilidad, ha sido el ocio nocturno. Las pérdidas son millonarias, los empresarios están desesperados, nadie les escucha, nadie les atiende y nosotros no podemos más que darle voz. Y tengo la suerte de tener del otro lado a Tito Pajares, que es el presidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno. Tito, lo primero agradecerte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Luis, por dar eco a un sector tan olvidado. Gracias a ti. Gracias un sector de 300.000 trabajadores. O sea, 300.000 trabajadores que en este momento están, que llevan prácticamente un año olvidados, sin ninguna ayuda directa del gobierno. El ocio nocturno tiene una importancia brutal en relación al turismo, en relación a lo que es la economía en general y vosotros ya no aguantáis más. Tito, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Pues mira, es un sector que, como bien dices, genera 300.000 puestos de trabajo de forma directa, más 40.000 autónomos que dependen del mundo de las artes escénicas, como técnicos de sonido, de imagen, maquilladores, etcétera, y músicos, saxofonistas, violinistas, bandas enteras, vocalistas. O sea, no solamente son camareros, no, hay mucho más amplio el abanico: mantenimiento, carpinteros, señoras de la limpieza, etcétera, diseño gráfico, etcétera. Pues yo creo que es el sector que más abandonado a su suerte ha estado durante estos 10 meses que bien decías tú. En todo el país somos 31.000 establecimientos de distintos tamaños, entre salas de concierto, música en vivo, discotecas, salas de baile, bares de copas con actuaciones, sin actuaciones, etcétera. Y bueno, pues el abandono es total, es decir, las 340.000 familias que día a día trabajaban en este sector, pues al principio, en los primeros meses, entendíamos que aquellas palabras del presidente del gobierno de que nadie se iba a quedar atrás, pues no las creímos todos. O sea, lejos de izquierdas y derechas, nosotros no las creíamos, que nadie se iba a quedar atrás y todo el mundo se le iba a poder ayudar. Hoy en día, desde luego, en mi sector, y lo digo con motivo, hablo con muchos empresarios, trabajadores y equipos profesionales, no lo van a olvidar. O sea, se sienten abandonados, se sienten engañados y será una cuestión de tiempo. Nosotros enviamos cartas, distintos documentos a través del registro correspondiente a los distintos ministerios, incluso a la presidencia del gobierno, a Moncloa, para hacer un poco eco del daño que se estaba haciendo a este sector, que es el sector dentro del turismo el más vulnerable porque, como bien decías al principio, llevamos 10 meses sin ingresar ni un euro. 10 meses. Y 10 meses que llevan los músicos, los artistas, los camareros, sin poder subirse a un escenario de nuestras salas, ni el camarero trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aunque la gente, tus espectadores, no se lo puedan creer, a nosotros no nos ha recibido nadie, porque la excusa siempre ha sido o la agenda está muy apretada, o como mi ministerio no es el que tiene el presupuesto y depende del de Hacienda y no tenemos partidas presupuestarias, pues no te vamos a recibir, no os vamos a recibir. Tito, si vosotros tuvierais una reunión en este momento con algún alto dirigente del gobierno, ¿qué es lo primero que pediríais? Bueno, pues son soluciones y ayudas básicas, es decir, la principal son ayudas directas, como en el resto de los países. Es decir, para que todo el mundo nos entienda, se trata de mantener en un estado de hibernación los establecimientos hasta que esto de la pandemia pase, para que no se puedan perder ni los establecimientos ni se puedan perder los puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que hacen en Europa países como Italia, Francia, Alemania, pero también pequeños países europeos como Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, bueno, pues lo que están haciendo es ayudar a pagar el alquiler de los establecimientos. Unos con una cuantía mayor, como es el caso de Alemania, y otros, como el caso de Dinamarca, con cuantías menores. Pero ningún país lo ha dejado a su suerte, sin ningún tipo de ayuda. Es decir,
Hoy en día, la cantidad de desahucios por impagos de alquiler que se han iniciado en todos los juzgados de todo el territorio nacional es una infinidad. Nosotros damos como cifra en un estudio que tenemos que el 60% de los establecimientos, de las 31.000 establecimientos que te decía al principio, al final de la temporada de verano van a cerrar. Y cerrar un negocio es muy fácil, pero abrir un negocio de este tipo es muy difícil. Se pierden las licencias, hay que volver a recuperarlas, los establecimientos ya no existirán. Bueno, pues ahí estamos, esperando a que el gobierno haga algo. Repite esa cifra. ¿Cuál es el balance? Casi un año de pandemia. ¿Cuál es el 60%, balance de destrozo 60%, en el sector? Pues son 18.000 establecimientos van a cerrar, el 60%. El 60% del sector que se dedica a la música en vivo, a las salas de concierto, a las discotecas, a los pubs con espectáculo, sin espectáculo, el 60% cerrarán. Es gravísimo y más de 180.000 puestos de trabajo se van a perder. Y en este año no, está claro que no les han recibido y no les han dado ni una ayuda. Lejos, el gobierno central no ha gestionado ninguna reunión con nosotros, ni una sola ayuda directa para nuestras empresas. Estamos hablando de ocio nocturno, pero lo podíamos trasladar tampoco ni a la Asociación de Hoteles, ni a la Asociación de la Hostelería Tradicional, ni a las agencias de viaje. Bueno, estamos todavía, como bien sabes, pendiente de ver cómo se solucionan los ERTEs y hasta qué punto los van a renovar o a ampliar. Bueno, pues todavía estamos ahí. De un sector que en el 2000, recordarás, en el ejercicio anterior, este país generó en turismo casi 85.000 millones de euros, que maneja un 14% de su PIB, depende del turismo. Bueno, hay ministros que evidentemente dicen que, bueno, que este sector es un sector que habría que cambiar, modificar, ¿no? Yo creo que por suerte tenemos el sector del turismo en todo el tejido social, en todo el tejido empresarial de nuestro país, que es el que lo mantiene, las pequeñas y medianas empresas. Sí, probablemente lo dice alguien que no ha trabajado en su vida, que ha hecho política toda su vida y que no ha tenido la necesidad de trabajar en otra cosa. La realidad es muy otra y millones de españoles se están levantando este país gracias a ese sector que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo que era un sector que aportaba poco valor agregado. A mí no me parece una casualidad. Me parece que en el gobierno, Garzón no hizo más que decir algo que en el gobierno, que este gobierno, tanto unos como otros, piensan, y es que hay como una especie de desprecio, como una especie de mirar por encima del hombro, como decir, es que esto no es trabajo, ¿no? Como diciendo, nosotros soñamos con ser Silicon Valley, con tener empresas de tecnología. Esto es muy, muy, muy temporal, son empleos precarios y demás. Bueno, muy bien, pero de momento es el 14% del PIB. Si usted tiene otra solución, pues nos encantaría escucharla, pero no la tienen. No la tienen, Luis. De hecho, nosotros, el sector de la hostelería tradicional también, creo que de forma unánime todos pedimos la división del ministro Garzón y bueno, ahí está, ¿no? Y yo creo que pagará sus cuentas y por esas declaraciones en su lugar. No creo que tenga ningún apoyo el ministro en el sector del turismo. No hay nadie ya que le defienda. Bueno, yo creo que ni a él ni a otros muchos, ¿no? Como te decía, cuando un sector, cuando un trabajador, cuando un autónomo, cuando un empresario pequeño se siente abandonado por su gobierno, cuando digo abandonado es que muchas personas de nuestro sector tienen que ir a las colas del hambre, que nosotros llamamos las colas de la solidaridad, 2 veces por semana para recoger sus alimentos porque no tienen para dar de comer a su familia. O sea, es que esto es dramático la situación de mi sector y por lo tanto así lo tenemos que trasladar. Nosotros hemos acompañado a gente del equipo profesional a acompañarles, a esperar las colas allí. Y como sabemos lo que es, pues oiga, ustedes vivirán muy bien con sus asesores y dirán lo que quieran, pero la realidad, nuestra realidad de nuestros trabajadores es que se han tenido que cambiar de domicilio, a buscar alquileres más económicos, en el mejor de los casos, o han tenido que volver a su lugar de origen. Muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, no han podido pagarse este año sus estudios
o su máster, o su curso de formación, o su carrera profesional de música, que muchos dependen de nosotros. Bueno, pues en esas estamos. Y bueno, pues estamos a expensas de que este gobierno el día de mañana se levante un día y diga, oiga, tenemos 350.000 españoles abandonados a su buena suerte, esperando que alguien pues piense que necesitan una ayuda directa para no perder los puestos de trabajo en los establecimientos. Pero te puedo decir más, Luis, nosotros tenemos como lema, si no ingresamos, no pagamos. O sea, es que ni siquiera tenemos un proyecto de que estén estudiando unas exenciones fiscales como serias. Explícalo bien, Tito, porque ustedes durante estos meses han estado pagando. Porque por más que están los artes, ustedes tienen que seguir pagando la seguridad social. Explícalo bien para que la gente se entienda lo que está pasando. No ingresáis un euro, pero tenéis que seguir pagando. Así es. Y nosotros ahora, este ejercicio 2021, tendremos que pagar el primer trimestre, los trimestres del año anterior, del ejercicio 2019, que hemos trabajado hasta marzo. Pues imagínate, pues ni siquiera hace 80 días. Pues tendremos que pagar el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades. Nadie nos ha dicho, oiga, su sector, que es el sector más vulnerable y que no ha podido abrir desde marzo, pues tiene una sección fiscal, tanto en IVA, como en IRPF, como en sociedades, como en los tributos municipales. O sea, nosotros vamos a tener que recoger, o sea, vamos a tener que pagar un impuesto de basuras si no lo hemos utilizado, o el impuesto de actividades económicas si vamos cerrados desde marzo. Pero sí es una locura. O sea, ¿qué trabajo os cuesta como gobierno llegar a acuerdos con los municipios para que no cobren a un sector como el turismo o el ocio nocturno, en mi caso, no le cobren las tasas de basuras, los impuestos de actividades económicas, bajarles, por ejemplo, a futuro el IVA hasta que puedan recuperar el aforo del 100%, bajarles de un 10 a un 4% que se han hecho en otros países europeos. Se ha hecho en la mayoría de los estados americanos, pues ni pagan. Entonces, pero ¿cómo son así de malvados? Tito, porque son malvados. Así es muy fácil hacer un confinamiento. Hombre, así es muy fácil hacer política con el virus, porque esa es la otra. ¿Tenía sentido? Ya hemos visto el coste, ya hemos visto lo que han conseguido. Estamos en la tercera ola de la pandemia. Está claro que las medidas no han servido para nada. Y a vosotros no los pueden culpar porque vosotros estuvisteis cerrados. Así. Entonces, ¿qué sentido tenían estas medidas? Porque tú y yo vamos a comer a un restaurante al mediodía y probablemente esté lleno. Pero por la noche parece que el virus se revoluciona. El horario. Parece que el alcohol le hace mal. Te pregunto por el sentido de estas medidas. ¿Tú, desde el sector, le veías algún sentido o simplemente les criminalizaron y alguien tenía que pagar por esto? Ahí está. Yo creo que has dado en la diana. Yo creo que ha sido una medida que se toma inicialmente de forma apresurada. Tenían que poner un escudo. El escudo que les vino fenomenal fue el ocio nocturno. Recordemos que solamente un 3% es con los estudios, los contagios del coronavirus se han traducido en el sector del turismo, no siquiera del ocio nocturno, un 3%. Es decir, ¿qué diferencia hay que unos señores estén almorzando en una mesa con vino y luego se tomen su copa y que el ocio nocturno no pueda abrir? De acuerdo que no se pueden abrir las pistas de baile, pero sus mesas y dar espectáculo, por ejemplo. ¿Por qué no podemos abrir dando un espectáculo con un humorista, con un músico, que es lo nuestro, no es dar comidas, o con un monologuista, o con alguien del mundo de la cultura? Es decir, ¿por qué no gestionamos esto de otra forma? Pues es muy sencillo, porque no han trabajado en su vida, porque no tienen ningún tipo de interés, no trabajan. Si trabajaran, verían que se podría gestionar el ocio nocturno profesional de otra forma. Pero acabaríamos a la par con los botellones, con las fiestas ilegales, que es donde realmente el coronavirus se transmite. Porque en un ocio nocturno regulado, el ocio nocturno regulado se puede hacer, pero hay que madrugar, hay que trabajar y hay que ponerse a decir, vamos, señores, ustedes y nosotros de la mano, a hacer un protocolo, un registro a la entrada sanitario, que se dejen los datos, que se guarden durante 15 días o se guarden durante un mes, el distanciamiento social. Ya, el ocio nocturno lo puede hacer perfectamente igual que lo hace la hostelería tradicional, con todos los respetos, que lo están pasando igual de mal que nosotros, pero bueno, ellos pueden abrir. Pero ellos pueden abrir.
a la hostelería tradicional. Menos, pero esos por lo menos pueden abrir. Sí, sí, ellos no. abren, nosotros no abrimos nada, cero. Y ya te digo, yo creo que es una falta de empatía con el sector de la música, lo que le han dicho a Pitingo, ¿no? Lo que le han hecho a tantos artistas cuando se han atrevido a criticar, ¿no? Oiga, ¿por qué es más cultura? No deberíamos entrar a medirlo, pero ¿por qué es más cultura el mundo del teatro, del cine, que el de la música? Porque es mucho más... No tiene sentido, porque es más afín ideológicamente al progresismo, ¿por qué? No tiene ningún sentido. ¿Por qué nos dejan abandonados? No tiene ningún sentido, no hay una explicación. Bueno, pues desde aquí, por supuesto, todo nuestro apoyo, Tito, y esperamos, a nivel municipal, a nivel comunidad de Madrid, ¿las respuestas fueron diferentes? En el caso de Madrid, te puedo decir que, bueno, las ayudas son mínimas, pero por lo menos se han molestado, se han reunido con nosotros, tanto a nivel autonómico como a nivel ayuntamiento. Han estado con nosotros, tanto con nosotros de ocio nocturno como con la hostelería tradicional, como sabes. Son ayudas pequeñas, pero bueno, están ahí. Han estado junto con nosotros en las redes sociales y siguen estando. No, es que no hay nadie del gobierno que haya puesto un mísero tuit. Nada en las redes sociales, ni un Instagram diciéndonos estamos con el ocio nocturno, os tenemos que ayudar, cuando se acabe todo esto vamos a salir todos a escuchar música, vamos a ir a los espectáculos. Nada, ni un mísero tuit. Es que no estamos, no existimos. Tenía sentido, sin entrar en quién era el cantante y demás, pero hemos visto lo de Rafael, ahí había miles de personas, decían que las medidas de seguridad perfectamente se podían tomar. Lo que yo como ciudadano no entiendo es que se haga eso, que me parece estupendo, porque creo que la gente no puede estar años sin ir a un espectáculo, me parece estupendo, y no puede hacer lo otro. Y no puede ir a un sitio no tenía sentido, ¿no? No tiene sentido. Las explicaciones que nos dan de Rafael, que el Week Insert renueva el aire cada cierto tiempo, las salas nuestras igual o mejor. Nuestras ingenierías de climatización son muy superiores. De 5 años para acá, además, ha habido una renovación grandísima en este sector en cuanto a la climatización. Pero no tiene ningún sentido porque se puede dar un espectáculo en el Week Insert y no se puede dar en una sala con una capacidad de 2.000, 3.000 o de 10 personas. Pero es que la música en vivo va a ser el protagonista del coronavirus. Es que no es verdad, es que no es verdad, no se lo cree nadie. Oiga, estamos de acuerdo que las pistas de baile tienen que estar cerradas y si los técnicos sanitarios deciden que es un espacio donde realmente se puede contagiar más, no. Pongámonos a trabajar, después de 10 meses, pongámonos a trabajar, regulemos la forma que debemos de gestionar los establecimientos y por lo menos déjenos abrir y vender entradas para hacer espectáculo, ¿no? Que sería lo normal. Pues hasta aquí estamos esperando. Y que expliquen qué ha pasado para que estemos en una tercera ola. Porque si el problema eran las pistas de baile, ya me dirán a qué se debe entonces la tercera ola. Porque vosotros ahora ya no les pueden echar la culpa. No, nosotros, desde luego, llevan un año cerrados. Que este sector no ha sido, eso lo tenemos claro. Y lo que está claro es que ellos buscan de una forma permanente pues, los escudos necesarios como para que, en este caso han sido las Navidades. Pero te puedo decir, por ejemplo, que nosotros como federación ganamos unas medidas cautelarísimas en un auto en que un juez valiente viene a decir que si se han suspendido la actividad y la administración autonómica o estatal no nos deja abrir, pues nosotros no tenemos por qué pagar la renta. Ese es un fallo histórico. O sea, no tenéis que pagar alquiler. No tenemos que pagar alquiler en un auto de unas medidas cautelarísimas. No en la sentencia final, que todavía los procedimientos, que ya son muchos, están abiertos. Pero además este juez viene a decir que en el caso que volvamos a abrir con una restricción de aforo, cualquier tipo de restricción, pagaríamos solamente el 50%. Bueno, eso es una ventana a la esperanza, pero es más, estos políticos nos vuelven a demostrar que están esperando que los jueces hagan el trabajo de ellos. Oiga, nosotros nos quedamos un paso más atrás y que vayan gestionando los jueces cómo van resolviendo este tipo de cuestiones. Y nosotros, mientras tanto, vamos a mirar para otro lado. Bueno,
pues en el caso de mi sector, ustedes van a mirar para otro lado, pero nuestro sector no va a olvidar. Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno, gracias por estar con nosotros. Os deseamos muchísima suerte y todo nuestro apoyo. Pues gracias a Periodista Digital, gracias Luis a ti por dar eco a este sector. Muy amable. Muchas gracias.